Ya, chicas, entonces vamos a seguir con la línea de tiempo. Vamos a ver la última parte de Éxodo. Ya está la cuarta y última parte. Vamos a ver 16 capítulos en una clase. Ustedes pensarán, ¿son demasiados? Sí y no, porque los vamos a pasar súper rápido. Ya, vamos a pasar súper rápido estos 16 capítulos, porque no tiene mucho sentido que vayamos detallando cada capítulo de los que vamos a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver instrucciones y diseños, planos, etc. La Mirla el otro día quedó entonces en el capítulo 25 de Éxodo, en la primera parte, lo que se le llama 25a. ¿Ya? Pero yo me voy a devolver un cachito al Éxodo capítulo 24, versículo 18, para recordarles esto, ¿ya? Que Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿ya? Y que desapareció en la nube de la presencia de Dios cuando fue subiendo al monte, y él estuvo allá entonces 40 días y 40 noches. Entonces, todo lo que pasa de aquí para adelante, hasta algún capítulo que yo le voy a informar, le voy a decir, aquí ya no más. Moisés entonces está en el monte hablando con Dios, ya escuchando las instrucciones que Dios les da. Entonces, cuando Mila nos comentó en el Éxodo 25, la primera parte, de que Dios le había pedido unas ofrendas a Moisés, que Moisés o Moshe le tenía que pedir al pueblo de Israel, él estaba entonces todavía en el monte, ya, o recién en el monte, anotando o recibiendo las instrucciones que Dios le estaba dando, ya. Estas ofrendas que Dios le pidió es oro, plata, color azul, púrpura. Yo la puse en esta versión y me sale color escarlata. Me olvidé cambiar la versión. Ya está la versión Nueva Traducción Viviente. Búsquenlo ustedes en la versión La Reina Valera, que aquí sale el color entonces púrpura, azul y el carmesí, ¿ya? El color carmesí. Y le pide varios utensilios, les pide colores, les pide aceites, les pide incienso, les pide piedras preciosas y cosas así, y todo con un fin, ¿ya? Con un mismo fin. Todo esto son la instrucción que Dios le está dando a Moshe para el pueblo de Israel, qué es lo que le tenía que pedir en algún momento. Ya aquí todavía no le pide Moisés o Moshe a Israel, solo Dios le está dando la instrucción de lo que tiene que hacer. Ya hasta aquí quedó la Mirla con el tema de las ofrendas, y quiero aquí hacer como un paréntesis. Se dice que el total en plata, el total monetario de lo que era más o menos de lo que costaba la ofrenda, de todas las ofrendas que se entregaron, tiene un valor aproximado de $1 millón en el hoy, ¿ya? Y lo que vendría siendo como 790 millones y fracción de pesos chilenos, ¿ya? De la plata hoy. O sea, era mucha ofrenda lo que se juntó entre oro, plata, bronce, incienso, piedras preciosas y un montón de cosas, ¿ya? Entonces, Milan nos comentó entonces hasta aquí, que era el Éxodo 25, versículo 9, terminó con esta parte, ya donde nos decía que entonces Dios le pidió a Moisés que le tenía que decir al pueblo de Israel que tenía que tener ofrendas de todo corazón, llevar ofrendas de todo corazón, ya no eran exigidas, sino el que las quería dar las daba, con un propósito, y era de construir el Ohel Mohed. ¿Qué significa esto? Construir el tabernáculo o el santuario que Dios le estaba pidiendo a Moisés, en donde él iba a habitar en medio de su pueblo, ¿ya? Les puse esta foto porque esta es una réplica que sí existe hasta hoy, ya es una réplica exacta que sí existe hasta hoy en Israel, en el desierto. Entonces les puse esta foto y se puede visitar, ya se puede visitar, no creo que nosotros lo podamos visitar por ahora. Y les quiero enviar al final, del final de la clase, 2 links. De verdad, visiten esos links, ¿ya? Uno de los links es un video de un youtuber donde él entra aquí al Ohel Mohed o al tabernáculo y empieza a mostrar cómo es por dentro, ¿ya? Y va explicando lo que es y para qué es cada cosa. Y este youtuber
es hebreo, entonces él explica con más base lo que está viendo ahí, incluso lee pedacitos en hebreo de la palabra y va diciendo esto significa tal cosa, y lo lee como en la lengua original y todo, entonces es precioso el video. Ya yo lo quería compartir, poner acá, pero no sé cómo se hace mientras uno graba las clases, entonces mejor les envío el link después. Entonces, en Éxodo capítulo 25 al capítulo 31, ya en todos estos capítulos nosotros lo único que vamos a ver son planos e instrucciones, ya Dios hablando con Moshe, Yahweh hablando con Moshe, con Moisés, y explicándole cómo tenía que construir cada cosa que iba a estar dentro del tabernáculo, cómo tenía que construir el tabernáculo y cada una de las cosas que tenía que hacer, la separación y todas esas cosas. Ya entonces en el capítulo 25 nosotros encontramos lo de las ofrendas, el arca del testimonio, ya como, o el arca del pacto, cómo tiene que ser construida, ya de la madera que tiene que ser construida, que tiene que ser de madera. Lo voy a buscar acá, estoy con mi Biblia en mano, con madera de acacia y cubierta con oro, ¿ya? Con los ángeles, con estos anillos para que vayan estas varas. ¿Por qué le estoy comentando esto? Primero, casi por ejemplo, la mesa de la proposición, el arca del testimonio, el altar de bronce, todos estos llevan unas argollas donde van metidos unos palitos, porque todas estas cosas que están construyendo ya o que van a construir para el tabernáculo tienen que ser cosas movibles, ya, y por eso tienen estas barras, porque el tabernáculo es eh, movible, ya son de carpa y todo desarmable, porque el pueblo de Israel era nómade, ellos siempre se iban moviendo de un lado a otro a donde Dios les decía que se tenían que mover. Recuerden que esto que está sucediendo fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y quedó entonces a la orilla de este monte, y Moisés subió al monte donde estuvo conversando mucho tiempo con Dios. Dios le dio instrucciones para hacer este tabernáculo, que es un lugar donde él iba a morar para poder estar en medio del pueblo, pero este tabernáculo entonces se iba a ir moviendo cada vez que el pueblo se fuera moviendo y fuera conquistando sus tierras, ¿ya? Porque recuerden que Dios les dijo que ellos tenían que ir hasta Canaán, donde iba a ser la tierra que fluía leche y miel. Entonces ellos estaban moviendo este tabernáculo, que no es lo mismo que el templo. Ya, si bien el templo también tiene esta división y todo, que hay gente que piensa que es lo mismo, exactamente lo mismo. No, porque el tabernáculo era movible, ya se podía desarmar y se podía mover. En cambio el otro, el primer templo, lo construyó Salomón mucho más adelante. Ya, volviendo aquí entonces. Construyeron entonces, o sea, Dios les dio los planes y las instrucciones para construir el arca del testimonio del pacto, la mesa de la proposición y el candelero de oro. Estas cosas, tanto la mesa como el candelero, estaban en el lugar santo, el arca en el lugar santísimo, ¿ya? Capítulo 26 le dan instrucciones de cómo construir el tabernáculo. En el capítulo 27 le da las instrucciones de cómo construir el altar de bronce. Ya, el altar de bronce está en el atrio, está a la entrada del atrio o del patio. Ya, también aquí le da las instrucciones de cómo construir el atrio. Ya, este altar de bronce es donde se quemaban los holocaustos. Luego, en el capítulo 27 todavía está la forma de que ellos tenían que preparar el aceite de oliva. En el capítulo 28 están de la manera que había que realizar entonces las vestiduras de los sacerdotes que podían entrar entonces al lugar santo y al lugar santísimo. Ya, esta vestidura a mí me pareció súper preciosa. Si bien leer todos estos capítulos, la verdad es que es bien latoso, no voy a mentir en esto, es bien latoso porque salen dos medidas. Por ejemplo, el arca es de 1.15 metros de así como de largo, de alto de 69 centímetros, de ancho de 69 centímetros más. Entonces como que uno va leyendo y como puras medidas, que los codos, y que después se hace de tal madera, se recubre de tal cosa, es como que bastante latoso la verdad leerlo.
pero por ejemplo cuando le da las instrucciones de cómo realizar las vestiduras de los sacerdotes, yo lo fui leyendo y lo encontré tan precioso, de verdad tan precioso. Me emociono, porque todo tiene un significado. De hecho, yo leía esto y no podía parar de cantar. Era como que súper extraño, porque yo iba leyendo estas cosas, iba cantando todo el rato, Yahweh Rafa, y como que trataba de no cantar para poder leer, porque es de verdad muy precioso todo esto. Si bien es como latoso leer la parte de de las medidas y todas esas cosas, como que todo tiene un significado tan lindo. Por ejemplo, Dios le pidió a Moisés que las vestiduras de los sacerdotes tuvieran todo, estuviera hecho, por ejemplo, las hombreras de piedras de onice. Y en cada piedra tienen que poner los nombres de las 12 tribus, 6 en cada hombrera, y tienen que ir de mayor a menor. Y uno de los links que les voy a mandar es precisamente de cómo se hacen estas vestiduras, ¿ya? De cómo se hacen las vestiduras de los sacerdotes, y van cosiendo con hilos de oro las cosas, y van mostrando ahí cómo van tallando las piedras, cómo van escribiendo otras piedras a mano. Es muy lindo el link que les voy a mandar. Por ejemplo, las piedras que tienen en el pectoral son 12 joyas, y por ejemplo son estas joyas son en 3 hileras de 4 joyas cada una, que representan también las 12 tribus de Israel o de Jacob. Y estas piedras también no son de cualquier cosa, ya cada una de estas piedras tienen un significado según el nombre. Y estas piedras son de sárdica, topacio, carbunclo, de esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amastita, berilo, ónice y jaspe, ¿ya? Cada una de estas piedras entonces representa uno de los nombres de las 12 tribus. Entonces, como que cada una de estas cosas están representando algo, ¿ya? Entonces es muy, muy lindo. Toda esta forma de la manera en que Dios le detalló de cómo hacer las vestiduras es muy precioso. Pues, es muy lindo. Después tenemos entonces en el capítulo 29 de Éxodo las ofrendas diarias. ¿Ya? ¿Para qué servían las ofrendas? Ya aquí yo les puse como las ofrendas. Por ejemplo, hay 2 cabritos. Estos cabritos se presentaba uno en la mañana y otro en la tarde, y esta ofrenda estar haciéndola siempre, diariamente, de manera perpetua, por los sacerdotes, ¿ya? Y se entregaban con un pan que se hacía con una harina mezclado con aceite de oliva como recién preparado, y el vino se ocupaba para la libación entonces al momento de hacer las ofrendas. Después tenemos en el capítulo 30, o sea, ya avanzamos harto, el altar del incienso. Este altar estaba justo en la puerta del lugar santísimo, dentro del lugar santo, ya en la carpa del lugar santo, justo en la puerta del lugar santísimo, que tuviera que estar como, entre comillas, viéndose con el arca del pacto, pero no se ve porque hay una cortina también que lo divide. Y después tenemos el dinero del rescate. Y aquí también voy a hacer un poco un alto para comentarles de dónde nacen nuestras ofrendas. Nosotros ofrendamos en las iglesias y llevamos las ofrendas al templo, ¿cierto? De ahí nacen las ofrendas que nosotros hasta el día de hoy ofrendamos para la iglesia. En el Éxodo 30, ustedes si quieren lo pueden leer, sale que las ofrendas tienen que ser entregadas por las personas mayores de 20 años y son para el servicio de el tabernáculo, son para que el tabernáculo pueda seguirse manteniendo activo, se pueda estar siempre como manteniéndolo ordenado, limpio, se puedan hacer todo lo que son la entrega de las ofrendas y todas esas cosas. Entonces, para eso era como el dinero del rescate, y también se ocupaba como para ¿cómo se llama esto? Tenía un nombre. Esto tenía un nombre. No lo encuentro. Pero esta ofrenda tenía que entonces tenía que ser entregada a Aarón y los hijos de Aarón,
y tenía que también tenía que ser para siempre, ya tenía que ser como un estatuto perpetuo y para siempre tenía que pasar de generación en generación este tema de del dinero del rescate. También tenemos lo que es la fuente de bronce, también lo encontramos en este mismo capítulo 30, que es la fuente de bronce, y en esta fuente estaba a la entrada en los atrios, a la entrada del lugar santo, y era para lavarse las manos, tanto Aarón como sus hijos, siempre ellos se tenían que ir lavando las manos y los pies, porque si no lo hacían antes de hacer cualquier cosa, ya sea entrar al lugar santo, ya sea quemar las ofrendas y todo esto, ellos iban a morir, entonces ellos siempre tenían que estarse lavando las manos y los pies, ya para estar ellos siempre limpios, porque tanto Aarón como sus hijos, ya, y también Moshe o Moisés, ellos pertenecen a la tribu de Leví, ya, a los levitas. Entonces ellos cumplían un rol súper importante dentro, porque ellos fueron apartados para el sacerdocio, ya, entonces ellos tenían que siempre también estar limpios tanto por dentro como por fuera. Y terminamos entonces el capítulo 30 con el aceite de la unción y el incienso. Ya, el aceite de la unción se hacía con mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Y este aceite lo que tiene de importante es que es para la santificación de los utensilios del templo, o los utensilios, perdón, del tabernáculo, para ungir a los sacerdotes. O sea, por eso de aquí nosotros desprendemos, cuando nosotros oramos por las personas con aceite, es por esto, porque uno tiene que hacer como este aceite, que es especial para ungir a las personas, para ungir a los sacerdotes. Ellos lo ocupaban para ungir todas las cosas del templo, todo lo que había que ser como apartado para la adoración a Dios, para la santificación, se hacía con aceite, pero no era cualquier aceite, sino que este aceite con mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Se hacía todo esto como una preparación, un ungüento, y se hacían los ungimientos. Y también estaba lo que vendría siendo el incienso. No detallé cómo se hace el incienso, como por temor, pero sí lo voy a leer, ¿ya? El incienso se hace se hace con estacte y uña aromática, con galvano aromático y en incienso puro. Se hace como una mezcla para poder quemar este incienso. Entonces en este altar que va justo enfrente también, como yo le decía, de la puerta del lugar santísimo. Y esto, ¿por qué yo lo digo? Por una cosa de temor, porque la Biblia dice que todo aquel que replique este incienso, como porque tiene un aroma tan rico, según lo que dice la palabra, que dice que todo aquel que replique como este incienso y lo ponga a poner en su casa, dice que va a ser cortado, o sea, se le va a dar muerte. Si bien esto queda grabado, yo no lo puse ahí, dije por si acaso, no sé, a alguien se le ocurre ir mirando, no quiero que quede ahí como que fui culpable de algo, por si acaso, dije yo. Luego entonces terminamos el capítulo 31, por eso dije vamos a pasar varios capítulos como rápido, de instrucciones, con el llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Estas dos personas, una es de la tribu de Judá, la primera, y el otro es de la tribu de Dan. Ya, ellos dos son personas que eran dedicados a lo que vendría siendo el oro, la plata. Ellos tallaban, eran como secos o expertos en madera, en lo que vendría siendo las telas. Eran personas artesanos, eran muy buenos en lo que hacían. Entonces Dios le dijo a Moshe que tenía que apartar a estas dos personas para que ellos pudieran construir todo lo que se necesitaba para el tabernáculo, tanto el arca, la fuente de bronce, los aceites, la mesa de la proposición, para hacer las telas que iban a hacer, la carpa. O sea, ellos iban a ser los encargados de construir todo esto, diseñar todas estas cosas, ¿ya? Hasta ahí Dios le seguía dando instrucciones a Moisés. Hasta aquí todo esto son instrucciones, ¿ya? Y casi terminamos el capítulo 31 con el día de reposo. O sea, cuando ya le dijo todas las instrucciones de lo que había que hacer, Dios le dice también, y después que hagan
sus cosas siempre por 6 días, en el día 7 van a descansar, van a hacer un Shabbat Shalom, que es un día de descanso de paz, ¿ya? Y también entonces está especificado en esto. Y el capítulo 31 termina con el título del becerro de oro. Es como que está el título, el becerro de oro, versículo 18 del capítulo 31, después comienza el capítulo 32, ¿ya? Entonces este título está como para el capítulo 32, pero lo cubre, también está este versículo 18 del capítulo 31, donde Dios le dice a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio también 2 tablas del testimonio, ¿ya? O sea, aquí le entregó los 10 mandamientos como las tablas, ¿ya? Y estas tablas fueron escritas por puño y letra, como se dice, fueron escritas con el dedo de Dios. Dios se las entregó entonces a Moisés. Hasta aquí llevamos puras instrucciones, del capítulo 25 al capítulo 31, instrucciones de cómo hacer cada cosa. Después, en el Éxodo 32, nosotros vemos lo que es el becerro de oro. Este becerro de oro, cuando Moisés todavía estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, el pueblo de Israel le dijeron a Aarón, oye, ¿sabéis que como que Moisés te está demorando muchísimo? O sea, nos sacó de la tierra de Egipto, nos trajo hasta aquí y está allá en el monte, encima hay una nube, como que a lo mejor está pasando algo, capaz que hasta se murió, desapareció, no sé, capaz que le pasó algo malo, mejor, ¿por qué no ocupamos nuestro tiempo en hacer otra cosa? Le dijo, tú podrías hacernos dioses, en representación como al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, podrías hacernos como una estatua. Y le empezaron a pedir a Aarón de que ellos querían como una imagen al cual adorar. O sea, aquí también ellos están ya rompiendo lo que en algún momento Dios le había dicho, que era no adorar a otras imágenes, o no adorar a imágenes, ¿cierto? Ellos lo que le pidieron a Aarón fue una imagen. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Le pidió todos los zarcillos de oro que tuvieran, ya zarcillos son los aros o las pulseras de oro, todo lo que tuvieran las mujeres y los niños, todas esas cosas, lo que tuvieran sus zarcillos de oro lo tomaran y se lo llevaran. Así que ahí ellos juntaron todas estas cosas de oro y Aarón formó este becerro de oro al cual pudieran adorar. Entonces cuando estaba ahí Dios con Moisés hablando tranquilamente en el monte Sinaí, Jehová le dijo a Moisés, oye, anda, desciende, porque mira a tu pueblo lo que está haciendo, el que sacaste de allá de Egipto se está corrompiendo, está haciendo puras tonteras, le dijo Dios, así que mejor baja para allá. Entonces Moisés le dijo, entonces Dios se enojó mucho con el pueblo de lo que estaba haciendo, porque obviamente Dios todo lo sabe, todo lo ve, y él sabía, aunque no estaba Moisés junto al pueblo, sino Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, y Dios a lo mejor le estaba dando 1000 instrucciones, pero estaba con su ojo puesto en lo que estaba pasando en Israel. Entonces Dios le dijo, ya sabéis que vaya a tener que bajar rapidito, porque aquí, allá está quedando la embarrada. Y Dios se enojó mucho y Dios quería destruir al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios, oye, pero acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, le dijo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré vuestra descendencia a esta tierra, y he hablado y tomarán por heredad para siempre. Le dijiste eso y ahora los quieres destruir. Le dijo, no, pues Señor, igual podría ir por no hacer eso, como que no. Entonces Jehová se arrepintió de lo malo que quería hacer y entonces Pabrea le dio otra oportunidad al pueblo y le dijo en capítulo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿ya? Entonces se arrepintió y al final no les cortó el cuello, sino que Jehová le respondió a Moisés, dice, al que pecare contra mí, a este erraré yo de mi libro. Le dijo que lo que iba a hacer, ya como que le iba a perdonar, pero que sí, si alguien más como que pecaba, lo iba a sacar entonces de su libro. Lo que nosotros conocemos como hoy, más o menos vendría siendo el libro de la vida, porque Moisés le dice, oye, acuérdate que nuestro nombre ya escrito está en tu libro, entonces... por último, si alguien más peca, sácalo del libro. Entonces el Señor le dice ya, o sea, si alguien más peca, o sea, el que peca contra mí, yo lo sacaré de mi libro. Capítulo 33, aquí nosotros podemos ver la presencia de Dios prometida. ¿En qué sentido? Jehová le dijo a Moisés que él
tenía que ir, subir y estar siempre ahí como constantemente en una relación con él, y que Dios también iba a estar siempre también con Moisés. Y Moisés le dijo esta frase que nosotros hasta la cantamos, que Moisés le respondió a Jehová y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Moisés le dice al Señor, y el Señor le dice que él sí va a estar con él, ya como que no se preocupe, que él siempre va a estar con él. Después más adelante nosotros podemos encontrar este versículo que dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, Dios le dijo: yo te conozco por tu nombre, ya no es como que alguien que sea así cualquiera. Por eso que nosotros siempre podemos ver esto, que Dios a nosotros nos conoce de antes de la fundación del mundo y nos conoce por nuestro nombre, ya nosotros podemos desprenderlo de acá. Dios no nos confunde entre tanta gente. Dios nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser y nos conoce desde nuestro nombre, ya. Y termina este capítulo con este versículo que dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Ya? En el versículo 34, acá lo que pasa, aquí hay un pacto renovado, o sea, Dios nuevamente renueva su pacto con el pueblo, y también él hace una advertencia contra la idolatría de Canaán. Le dice que él va a sacar al amorreo, al fareseo, al jebuseo, a todos esos seos, los va a sacar y los va a sacar del camino, y él le va a entregar lo que les prometió. Le dice que ellos tienen que practicar sus fiestas anuales, y le entrega nuevamente las tablas de la ley o los 10 mandamientos a Moisés, pero esta vez le dice: ya, escribe tú, trae las tablas y escríbela tú, porque yo ya la escribí, como tú en un momento enojado la rompiste. Le dice: ahora escríbela tú. Entonces Moisés llevó las tablas y escribió. Estuvo también ahí en este periodo de donde vuelve a escribir las tablas, vuelve a ir a hablar con Dios. Estuvo ahí 40 días y 40 noches también. Me olvidé, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué pasa esto? Ya, porque cuando pasó lo del becerro, después obviamente Moisés, él baja, ve lo que estaba pasando, y él se enojó mucho por lo que había pasado del becerro, y él destruyó el becerro, lo hizo ceniza, lo quemó hasta hacerse ceniza, y lo tiró al agua, hizo que bebieran el agua que estaba con ese oro quemado en ceniza. Y él lo que hace ahí, le dice que el que está con él, que entonces que como que se vaya hacia el lado de él, los que no, como que ya, como que me tienen hasta aquí. Y todo el pueblo de la tribu de Leví se fueron al lado de Moisés, ya cuando Moisés hizo todas estas cosas, ya él rompió estas tablas y todo en base a su enojo y todas estas cosas. Y por eso que en este capítulo 34 nosotros podemos ver donde Dios nuevamente le entrega las tablas que en algún momento él, en base a su enojo, había roto, ya. Ahí hay entonces un pacto renovado. Luego, en el capítulo 35, Dios le dice a Moisés que va a darle como las instrucciones, o Dios le entrega las instrucciones y el reglamento del día de reposo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día de reposo. Y en base a esto, los israelitas hasta el día de hoy, o los judíos hasta el día de hoy, hacen su shalom o su Shabbat Shalom, ¿ya? Su día de reposo, su día de descanso. También en este capítulo nosotros vamos a encontrar cuando Moisés entonces ya solicita la ofrenda que vimos anteriormente en el capítulo 25, que antes fue solamente la instrucción, aquí ya la solicita. Después empieza entonces comenta sobre el tema de la obra del tabernáculo, cómo la van a empezar a hacer, y comienza entonces como su ejecución. Empieza el pueblo a traer las ofrendas que pidieron, y sucede entonces el llamamiento de Besaleel, que es de la tribu de Judá, y de Aholiab de la tribu de Dan, ya ellos son de estas tribus. Entonces comienza entonces el llamamiento de estas personas que van a ser las encargadas de construir el tabernáculo. En Éxodo 36, ¿vieron? Avanzamos súper rápido, súper rápido.
Entonces continuamos con el tema de la construcción del tabernáculo, pero aquí lo que tenemos es una suspensión de la ofrenda. ¿Y a qué se refiere esta suspensión de la ofrenda? No es que ya no va a haber ofrenda, sino que era tanto lo que la gente llevaba para las ofrendas que estas personas que estaban a cargo, los nombres son súper raros, Bezalel y Aholiab, ya los que estaban a cargo de esto, le dijeron a Moisés, saben, ya no traigan más cosas porque son demasiadas cosas y con lo que tenemos ya es más que suficiente para construir todas las cosas. Entonces ahí le dijeron eso, como ya hasta ahí no va. Entonces ahí también empieza todo lo que es la construcción del tabernáculo, y ustedes van a encontrar nuevamente las medidas y las cosas con las que se fueron haciendo este tabernáculo que ya leímos anteriormente. ¿Ya? En el capítulo 37 podemos ver el mobiliario de cómo se fueron haciendo las cosas, ya cómo fueron construyendo el arca y todas esas cosas. Por ejemplo, la tapa del arca o ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Ay. El propiciatorio, ¿ya? Tiene que ser de una pieza, o sea, la tapa, los ángeles que van con sus alas hacia adentro, todo esto tiene que ser de una pieza, ya tienen que ir fundiendo de tal forma que esto tiene que quedar de una pieza. No se puede notar como la diferencia de la tapa con los querubines que están con sus alas para adentro, ya esas fueron las indicaciones. Entonces ahí siguen con la construcción, luego hacen lo que vendría siendo la construcción del atrio o de los patios del tabernáculo. Y aquí, que esto en el versículo 38, y aquí nosotros también podemos ver como las medidas ay, se me olvidan el nombre de estas cosas. Espérenme, no importa que nos devolvamos, que son tantos nombres que el altar de bronce, ya las medidas del altar de bronce. Esto fue también hecho de madera, cubierto de bronce. Esto tienen como estos cachitos que cada tanto se tenía que poner con sangre para que la gente tampoco fuera muriendo. También habla sobre los metales y de todo cómo se ocupó para hacer esta fuente donde ellos se iban lavando, ¿ya? Capítulo 39 habla también cuando se fueron haciendo las vestiduras de los sacerdotes, ya de la forma que fue hecha, con las formas que se fueron, con los materiales que se fueron construyendo, que también lo leímos anteriormente. ¿Se acuerdan que lo leímos en el Éxodo capítulo 28, donde Dios les da las instrucciones? Porque donde Dios le da la instrucción a Moisés está súper detallado, ¿ya? Pero acá nosotros ya vemos como de la forma que se fue haciendo, ya por ejemplo, no sé, en el versículo 9 dice, y era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y de un palmo de anchura, ya ahí va como explicando, dice, y engastaron en él 4 hileras de piedra, las primeras hileras era un sardio y un topacio y un carbunclo, y esto ya sí, ven, fueron como también acá detallando la forma en que, o con los materiales y todo cómo se fue haciendo la vestidura de los sacerdotes, ya los sacerdotes recuerden que era Aarón y sus hijos, ya. No sé si lo dije anteriormente, si no, se lo digo ahora, ya los sacerdotes no era cualquiera, eran Aarón y sus hijos, y una vez que ellos no estuvieran, eran los descendientes de ellos que eran de la tribu de Leví. En el capítulo 39, entonces nosotros terminamos con la construcción de la obra, ya se termina con la construcción de la obra del tabernáculo. Y dice en el último versículo, dice, y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. O sea, tal cual Dios le había dado las instrucciones a Moisés, a Moshe, entonces habían logrado hacer el tabernáculo y para ellos fue como, wow, perfecto, quedó perfecto. Éxodo 40, aquí está entonces el tabernáculo, como le decía, esta es una réplica exacta de lo que vendría siendo el tabernáculo de los tiempos de Moshe, y aquí está en una foto
como original o una foto más, entre comillas, no sé cómo explicarlo, no es humana porque no hay ningún humano ahí, pero es una foto real, ahí está, una foto real de lo que vendría siendo, ¿ya? Y dice el versículo 17, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año, o sea, del segundo año que ellos ya habían salido de la tierra de Egipto, fue entonces armado este tabernáculo el primer día del primer mes, o sea, el primer mes de los israelitas, ¿ya? Y voy a leerles esto, que con esto vamos a terminar, capítulo 40. Yo le dije, vamos a hacer como 16 capítulos, pero son muchos de estos capítulos los vamos a pasar rápido porque es pura información. Cómo hay que hacer las cosas, del material, son planos, son instrucciones, construcción y todas esas cosas. Ya, pero voy a terminar con esto, que esto lo encontramos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Ya con esto termina lo que vendría siendo Éxodo. Y es la gloria del Señor cuando llena el tabernáculo. Y dice, entonces la nube o la presencia de Dios cubrió el tabernáculo. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea, la gloria del Señor, la presencia misma de Dios llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Era tal la presencia de Dios que no se podía entrar. Ni Moisés, que estaba siempre ahí en un contacto, en una constante relación, así conversación con Dios, pero era tal la presencia de Dios que ni Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. O sea, tomaban también el tabernáculo, lo desarmaban y seguían la presencia de Dios hasta donde iba y volvían a armar todo este tabernáculo que tenía que estar al centro de las tribus, ¿ya? Las 12 tribus tenían que estar como por alrededor de este tabernáculo, este tenía que estar en el centro porque la gloria del Señor tenía que estar en medio de ellos. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevara. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes, o sea, la presencia del Señor acompañó a Israel todo el tiempo, ¿ya? Vamos.